Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Le recordamos la cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído una semilla que le hemos colocado por título: Obediencia y buenas obras son la justicia que Dios desea practiquemos. El propósito de esta semilla es dar respuesta a algunas preguntas, algunas inquietudes que he recibido en relación a la palabra justicia en varios textos, sobre todo en el Evangelio de Mateo. Tenemos que tener cuidado en el uso de la palabra justicia. No en todos los casos la palabra justicia, y sobre todo en el Evangelio de Mateo, habla del proceso de juzgar o de un juzgado o de un proceso legal en el que se puedan ver inmiscuidas las personas. Y cuando habla Mateo de justicia, no está hablando de esos procesos legales que nosotros solemos conocer con el nombre de justicia en la actualidad. Por eso voy a basarme en algunos versículos del Evangelio de Mateo para hacer la explicación. Vamos a la palabra en Mateo 3:15. Dice la palabra en Mateo 3:15: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Este versículo menciona la palabra justicia en un contexto en el que Juan el Bautista se estaba negando a bautizar a Jesucristo porque consideraba que el que debía bautizarlo era Cristo, a Juan el Bautista, y no al revés. Y Jesús le responde que convenía que cumplieran la justicia. Entonces, en este caso, la palabra justicia está hablando de obedecer la ley, de obedecer las normas y de obedecer los preceptos de Dios. Entonces, el contexto nos está dando una visión o una interpretación un poquito diferente al que nosotros utilizaríamos con la palabra justicia. Esta versión en la Reina Valera, en Mateo, siempre utiliza la palabra justicia en referencia a nuestra obediencia a la ley, a las normas y a los preceptos que el Señor nos ha dado. Entonces, es un contexto que nos ayuda para una interpretación más ajustada y más correcta, porque si pudiéramos usar la palabra justicia como los usamos en la actualidad, no tendría sentido el versículo, pero en el contexto nos está hablando de obediencia. El otro versículo que nos puede ayudar está en el capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de que son triplemente bendecidos quienes sufren la persecución por causa de la justicia. Si nosotros usamos la justicia en el contexto moderno, estaríamos hablando que están siendo perseguidos por la justicia, y realmente no se trata de esto. Está diciendo, y usted lo va a encontrar quizás en otras versiones, como la de traducción del lenguaje actual, va a encontrar que lo que está diciendo que en el contexto de las bienaventuranzas es que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de hacer buenas obras, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras en el contexto del versículo 3:15 estamos hablando de obediencia, en el contexto del versículo 5:10 estamos hablando de hacer buenas obras. De hacer buenas obras significa de obedecer y hacer lo que la palabra, lo que Dios quiere. En este caso, la justicia está diciendo, o el versículo está diciendo, que sufren persecución aquellos que obedecen la palabra y por obedecer la palabra del Señor ejecutan buenas obras en la rectitud del Señor, y que esos que sufren persecución por hacer lo que Dios manda, de ellos será el reino de los cielos. Entonces, fijémonos que
A veces la interpretación en el uso de ciertas palabras requiere que nosotros profundicemos un poquitico más. Entonces, hasta aquí hemos aclarado que la palabra justicia, dependiendo del contexto, significa básicamente justicia como igual a obediencia o justicia como igual a buenas obras. Y esas buenas obras nacen de la misma obediencia. Obediencia a lo que dice el Señor y por lo tanto se ejecutan las buenas obras. También nos habla en el versículo del capítulo 5, versículo 20. Me dice la palabra del Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este caso, también viene el contexto a indicarnos que esta palabra justicia en este contexto del 5:20 nos está hablando de obediencia. Está diciendo, porque os digo que si vuestra obediencia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquí en otra situación, Mateo nos usa la misma palabra, justicia, para significar nuevamente la obediencia. Entonces, nosotros debemos tener precaución. Cuando nosotros no entendamos una aparente palabra que es clara para nuestro lenguaje actual, como es la palabra justicia, pero no ajusta dentro del contexto, es conveniente que nosotros leamos la palabra en otras versiones, en otras traducciones. Capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En este caso vuelve a suceder el mismo problema. Entonces estamos en un contexto en el que tiene que hablar o ver con las buenas obras, y lo leemos de esa manera: guardaos de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, aparte de la enseñanza, de la interpretación de la Biblia, estamos hablando de que nosotros estamos determinados por la orden y por la dirección de Cristo Jesús en el Evangelio, que Él nos enseña con su ejemplo, nos enseña con su palabra, nos enseña con la exhortación que hace a los escribas y fariseos, nos enseña que la justicia que Dios desea que nosotros practiquemos es la obediencia a lo que el Señor Dios Todopoderoso nos ha ordenado hacer, y que en esa obediencia y en el seguir los lineamientos de la palabra, lo que el Señor desea es que nosotros practiquemos las buenas obras de acuerdo a la rectitud que el Señor determina. Entonces, cuando hablamos en este caso del Evangelio de Mateo, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que Dios desea que por sobre todas las cosas nosotros obedezcamos la palabra, que nosotros tomemos el aprendizaje de esa palabra y que esa palabra nos guíe en todas las circunstancias de la vida, y que nosotros tomemos una determinación trascendental y seria, formal y definitiva de obedecer los preceptos, las normas y las leyes del Señor, y que con base en esa obediencia y con base en ese aprendizaje nosotros estaremos en capacidad de realizar las buenas obras. Entonces se completará el panorama de la justicia que Dios desea que nosotros practiquemos, que nosotros obedezcamos al Señor y que en esa obediencia nosotros hagamos las obras que el Señor determina que nosotros estamos haciendo. Le recomiendo que usted
tenga en su casa más de una traducción de la Biblia para que se fortalezca y profundice y aclare ciertos términos. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y lo invito a que en el día de hoy practique la obediencia y las buenas obras, que es la justicia que Dios desea en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.